de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en el programa de cerca esta mañana. Como siempre, queremos agradecerles a los que nos ven en el país, pero también a los que están conectados en Estados Unidos, hasta donde entramos vía satélite, de costa a costa en la Unión Americana, a los que están conectados en Los Ángeles, en Washington, en Nueva York, en las principales ciudades del Estado salvadoreño, pues hasta ahí llega también la señal del programa de cerca, y por supuesto a los que están acá en el país, que siempre están pendientes en nuestra frecuencia, canal 25, 98, 41, y también los que se conectan en el www.esitv.com, que es nuestro canal por internet. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy queremos darle un vistazo al tema internacional. Esta semana, justo el fin de semana, quedó evidenciado que hay una crisis, mundial, con el tema del terrorismo. Vamos a entender esta mañana realmente qué es el terrorismo, porque hay un debate. Por ejemplo, alguien se quejaba del hecho de que dice todo el mundo está hoy con Francia, pero no todo el mundo está con El Salvador, decía alguien. En El Salvador están muriendo 15, 20 personas diarias, que al final en una semana se convierten en la cantidad casi con que se registró los atentados en Francia. Por supuesto que desde cualquier punto de vista se debe denunciar todo esto. Sin embargo, ¿cuáles son las implicaciones que tenemos a nivel mundial y hacia dónde vamos en este siglo XXI en el tema de la seguridad mundial y el tema del terrorismo? Pero también hay en el país ciertos temas que son claves. Y la persona que me acompaña esta mañana es para mí un grato placer presentarla, el doctor Alberto Uribe, catedrático, experto en asuntos internacionales, pero también un conocedor de nuestra realidad acá en el país. Doctor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y que tengan una buena jornada de trabajo. Doctor Uribe, ¿cómo debemos entender? Comencemos por el tema internacional esta mañana. ¿Cómo debemos entender lo que pasó en Francia este día viernes, en donde murieron varios, entre franceses, mexicanos, europeos, en una serie de atentados que luego se conoció que había sido provocado por el Estado Islámico? Sí, es que lo que realmente impresiona o impacta es que estas cosas suceden en un país desarrollado, un país culto, ¿verdad? El país de la Revolución Francesa, de fraternidad, igualdad, solidaridad. Entonces, no es quizás de que los otros eventos no sean importantes, sino que pues se trata de un país importante en el país, lo cual quiere decir que hay problemas bastante serios en las sociedades avanzadas, como le llamamos, sociedades desarrolladas. Por otro lado, yo creo que el tema de Francia no debemos de verlo solamente como un problema de Francia, sino que como un problema global, ¿verdad? Es decir, que ya los diferentes países, estos Estados islámicos que le llaman, han dicho que van a seguir, que esto solamente es el comienzo, y que no van a dejar de vivir en paz al resto de países avanzados, que van a hacer acciones en Washington, van a hacer acciones en Londres, en Moscú, y parece ser que están hablando en serio. Fíjese que yo no sé si estarán conectados estos eventos, pero fíjese que en los mismos 48 horas después, o 72 horas después,
en Francia se incendió un campamento de refugiados afganos en el puerto de Calais, que es el puerto donde están ubicados estos refugiados de Afganistán, de toda esa zona, que quieren viajar a Londres. Y se incendió, así sin... Quedó completamente, según las noticias, quedó completamente en cenizas. Prácticamente al día siguiente se descarrila un tren de estos de alta velocidad, ahí mismo en Francia, y entonces decían las autoridades francesas que esto no tenía nada que ver con el atentado del viernes 13. Pero parece ser, es preocupante que sucedan estas cosas en el mismo momento, en el mismo contexto, ¿verdad? Entonces ya el Estado Islámico se había hecho responsable del derribamiento del avión ruso en Egipto, ¿verdad? Entonces vemos de que es un conjunto de cosas, ¿verdad? Que no son casuales, y tampoco las fechas son casuales, sino que están como concatenadas, están muy bien planificadas. Las mismas autoridades francesas han reconocido que este ataque en París fue claramente calculado y seleccionados los diferentes lugares donde iban a hacer la acción. Entonces yo creo que es un problema bastante grave, porque yo creo que esto no es el inicio, sino que más bien son como consecuencias de toda una política a nivel mundial ejercida por las grandes potencias. Así están reconociendo los diferentes analistas internacionales de que esto tiene que ver con todas estas guerras de intervención en el mundo árabe, por ejemplo. El caso de Yemen, el caso de Libia. Fíjense que en Libia Omar Gaddafi fue prácticamente ejecutado por las autoridades que estaban incidiendo en Libia. Mataron al embajador de los Estados Unidos en Libia. Igualmente está pasando en Siria. Total que ahora el problema, en lugar de descomplejizarse, se ha complejizado más. Porque ahora Rusia está clarísimo que está metida en la cuestión siria desde hace rato. Pero está interviniendo más y más y más y más, hasta el grado de que están ellos participando directamente con acciones militares por aire, mar y tierra. Entonces yo creo de que este tema de Francia, lo cual lamentamos mucho, porque debo decir que mis hijos son franceses, ¿verdad? Viven en Francia. Yo también viví en Francia como 12 años durante la época de la guerra, y tengo a Francia como muy cerca de mí, ¿verdad? Tengo un nieto que es francés, ¿verdad? Entonces, pero el problema es que también hay que reconocer, primero, que no es un problema solamente en Francia, sino que es un problema que vincula a todo el mundo. Acaba de terminar una reunión en Viena para trabajar el tema de Siria, precisamente. La acción sucede el 13 de marzo y el 15 empezaba la reunión en Siria, que reuniría a las dos grandes potencias, Rusia, Estados Unidos y otro conjunto de países. Fíjese usted, de que Irán siempre ha sido marginado de toda esta cuestión, porque Irán es considerado un estado terrorista, ¿verdad? Y resulta que para poder empezar, gracias a la participación rusa, y diría yo gracias a la participación de Vladimir Putin, que él ha sido como el hombre que ha venido a plantear las cosas de una manera diferente. Putin, aunque no nos guste, es un gran defensor del orden internacional, ¿verdad? Con mucha simpatía en los Estados Unidos.
Entonces la actitud de Rusia, con todo su potencial económico y militar, ha dicho que no va a permitir que las grandes potencias sigan haciendo lo que se les antoja, sino que Rusia va a intervenir, que Rusia no quiere la guerra, que Rusia quiere el respeto al orden internacional, y esa es la reunión que se acaba de realizar en Viena, donde no participó el presidente de francés, porque ahí están reunidos un conjunto de países. Entonces yo creo de que la única opción, creo yo, no es la guerra, no es más guerra, porque ya está claro que esas opciones no tienen solución, no traen una solución, sino que la vía es una solución negociada, una solución política negociada, diplomática. ¿En qué momento se le escapa de la mano a las grandes potencias o al mundo este tema del Estado Islámico o ISIS, que está, digamos, vinculado directamente con el Estado Islámico, y una serie de hechos que hemos estado conociendo últimamente después de Al-Qaeda? Incluso unos consideran que Al-Qaeda ha pasado a un segundo plano, ¿verdad? Hoy el Estado Islámico y la famosa ISIS es la que está controlando el tema o contraatacando a lo que ellos consideran los agresores. ¿En qué momento se le escapa de las manos? ¿Y por qué no le pone atención, doctor Uribe? Mire, en el año 2003 el Estado Islámico no existía, ¿verdad? Le digo el año 2003 porque el año 2003 es cuando se produce la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos, a la que nosotros lamentablemente dimos participación militar. O sea, nosotros, como país pequeño, que no tenemos ninguna vela en ese entierro, decidimos enviar tropas, o sea, salimos de nuestra propia guerra nacional, y en el año 2003 el señor Elías Antonio Saca autoriza, propone, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, pero no con el apoyo del FMLN, que no fue tomado en cuenta. Eso es una cuestión importante para ver cómo se manejan las cosas aquí en nuestro país. A propósito, Elías Antonio Saca no invitó a conversar sobre este tema al FMLN. El FMLN obviamente se opuso. Y hay que reconocer también de que el doctor Héctor Silva también se opuso. Ellos sí fueron invitados, pero se opusieron al envío de tropas a Irak. Pero allá fuimos. El Salvador fue el único país latinoamericano que participó en la invasión de Irak, que ellos disfrazaron ¿cómo se llama?, de acción humanitaria, sin el apoyo de las Naciones Unidas, aunque dicen que sí, pero ahora cada vez más está claro de que el secretario general de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad no apoyó esa guerra. En ese momento, Irak era un país relativamente estable, aunque no simpatizáramos con Saddam Hussein, pero Irak era un país estable, como ha sido reconocido por diferentes analistas. En ese momento es que se abre el proceso de creación del Estado Islámico, ¿verdad? No porque los países occidentales quisieran crearlo, sino que porque el mismo proceso de interferencia, de injerencia en los asuntos internos de estos países árabes genera como un proceso de creación de otros fenómenos, porque Irak ahorita es un país destruido, ¿verdad? Igualmente Libia también era un país bastante estable, no existía ese gran desorden que existe ahora en Libia, en Yemen, en Siria, en Irak. Entonces yo creo de que ahí lo que está pasando, a partir del año 2003 diría yo que empieza ese proceso. Pero
esta Al-Qaeda también sabemos de que fue creada por los países occidentales, o sea, financiada, organizada. La misma señora Clinton reconoce que ellos ayudaron a formar Al-Qaeda. Ahí están las informaciones. Y hay un juez norteamericano que afirma que ellos financiaron y dieron armas a estos grupos terroristas. Pero sin embargo, fíjese que el fenómeno del Estado Islámico es un fenómeno en el que yo veo que es un movimiento con cierta autonomía. No obedecen claramente a los intereses de los Estados Unidos, por ejemplo. Y eso ha pasado muchas veces en la historia. Fíjense que los Estados Unidos dieron apoyo militar a Saddam Hussein en la guerra contra Irán de los años 80. Y después Saddam Hussein, que se le fue dando más y más poder, y que fue una matanza increíble con Irán, se pone en contra de los Estados Unidos. Y después la guerra de los Golfos. Para la guerra del Golfo. Exactamente. Entonces, de repente como que creamos algo, un monstruo que debe servir para mis intereses, y el monstruo se vuelve demasiado grande y se vuelve en contra de mis intereses. Eso ha pasado en diferentes partes del mundo. Entonces yo creo que el Estado Islámico es parte de un proceso del Islam. Fíjense que el máximo líder del Estado Islámico se está haciendo llamar califa. Quieren quedar en califato. Y tienen en Siria su capital, que ya fue bombardeada por los franceses y por los rusos. Entonces ellos, en cierta forma, al decir el califato, están retomando las ideas, aunque de una manera muy radical, de Mahoma, del Islam, ¿verdad? Ya no habían califatos en el mundo. Ahora ellos retoman el califato para crear una especie de Estado que pretende gobernar toda la zona árabe musulmana. Entonces yo creo que ese es un problema complejo, muy complejo. Muchos están llamando a la guerra. Ayer leía yo un artículo de un intelectual mexicano que dice de que se olvide Francia, de que se olviden los Estados Unidos, de que con ataques aéreos y bombardeos van a parar el Estado Islámico, que es necesario una acción multilateral en el que participe incluso, aparte de los países que ya conocemos, como Estados Unidos, Francia, etcétera, que también participe Rusia y que participe China. Él dice que es la única manera en que se puede parar al Estado Islámico, porque se ha convertido en una amenaza mundial. Pero el tema ahí estamos hablando de una tercera guerra mundial. Claro. Estamos hablando de un movimiento. Claro, así es. Entonces ahora la situación por eso se ha vuelto bastante preocupante, porque están sonando tambores de guerra. Otros consideran que ya estamos en guerra, ¿verdad? Algunos dicen de que ya esta es la tercera guerra mundial. Ok, yo quiero ir a un corte comercial, doctor Uribe, porque justamente ese es un tema clave de entender. Digo porque en las redes sociales hoy sabe cómo se mueve y cómo se está planteando el tema internacional. Algunos creen que más allá de las intenciones de liberar a los pueblos, está el tema económico y está el tema del petróleo, y que a partir de ahí obviamente no hay acuerdo entre las potencias, entre los países, porque cada quien está buscando su propio beneficio y llegar y controlar estos pueblos, estos países donde se encuentra todavía una importante reserva de petróleo, el famoso oro negro. Y a partir de ahí entonces muy difícil, digamos, un acuerdo de estas potencias,
para poder de alguna manera atacar en conjunto, porque dice, bueno, entonces, ¿de quién es el botín? ¿Quién se queda con el botín? ¿Verdad? Y entonces esto nos lleva a pensar, ¿estamos entonces en una tercera guerra mundial? Voy a un corte comercial y regresamos. Porque alguien dijo alguna vez, una tercera guerra mundial implica prácticamente la desaparición de la humanidad con toda la tecnología que hoy hay en el mundo, sobre todo las potencias mundiales. Vamos a un corte y regresamos. Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior. Te saluda Miguel Pereira, alcalde de la ciudad de San Miguel. Y en esta ocasión te quiero extender la atenta invitación a que participes en el Carnaval Internacional de San Miguel. Porque para reír, para gozar, no hay más lugar que San Miguel en carnaval. Gózalo, aquí debes estar. Hola, soy el doctor Eric Pereira, especialista en diseño de sonrisas e implantes. En el Centro Avanzado de Diseño de Sonrisas contamos con todos los servicios de la odontología moderna, que estamos capacitados para que te podamos dar los servicios de buena calidad, como en otro país, a un mejor precio. ¿Por qué pagar más si tienes los mismos servicios y estamos avalados y certificados como en los Estados Unidos? Estamos ubicados en la bella ciudad de San Miguel, El Salvador. Nos puedes encontrar también en internet, en nuestra página web www.drericpereira.com, en Facebook, drericpereira.com, y también nos puedes llamar a nuestro teléfono en Estados Unidos, que es el 301-202-7671. Y si quieres un teléfono local de El Salvador, 2665-7555. A través de los años, nos hemos dado a conocer por el calorcito migueleño con el que acompañamos el café. El sabor que no puede faltar en las fiestas y la dulce tradición que nos recuerda nuestro origen. Lorena, la invitada especial de tus mejores momentos desde 1981. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Realty. Será un placer atenderlo. Somos Noches de Fiestas Music Entertainment, el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York. Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta, de la A a la Z. DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües, cualquier artista internacional que desee, lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable. Servicio de mariachi, limusina, fotografía y video profesional en alta definición, el más potente sonido e impresionante show de luces. Solo tiene que llamar al 516-967-3993. Asesores de evento esperan su llamada. 516-967-3993. No importa si su evento es grande o pequeño, tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento. Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad.
En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047 o escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior. Te saluda Miguel Pereira, alcalde de la ciudad de San Miguel. Y en esta ocasión te quiero extender la atenta invitación a que participes en el Carnaval Internacional de San Miguel. Porque para reír, para gozar, no hay más lugar que San Miguel en carnaval. Gózalo, aquí debes estar. Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muy bien, gracias por acompañarnos en el programa de cerca. Es un placer que nos acompañe hoy hablando de temas internacionales interesantes, porque después con este tema vamos a venir al tema del país, ¿verdad? Y las crisis, cómo manejar las crisis. Ya decía el doctor, se descuidó el tema de la atención a nivel mundial en cuanto al terrorismo. Y obviamente algunos han considerado que en el país también se descuidó el tema de la inseguridad. Vamos a venir con este tema más adelante. Entonces, doctor Uribe, ¿estamos en las puertas o estamos en una tercera guerra mundial? Mire, yo ayer decía un poco como en broma, digamos, de que ya estamos en una tercera guerra mundial descentralizada, porque la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial se focalizó en Alemania y en tierras europeas. Ahí se involucraron varios países y se produce la Segunda Guerra Mundial. Ahora esta Tercera Guerra Mundial, que no la queremos, ¿verdad? Porque a nosotros nos afectaría terriblemente como país, creo que ya hay un proceso de desarrollo de una nueva guerra mundial. El Papa Francisco, que es muy admirado, ya dijo que estas acciones son el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Lo dijo hace como hoy para los hechos en Francia. Pero no solo él, sino que otros analistas, otros expertos, otros políticos han dicho de que estamos peligrosamente en esa situación. Entonces yo creo de que el problema es creer que con una guerra se va a resolver esta cuestión. Las soluciones militares vienen ya cuando el problema es muy complejo. Pero como usted mismo decía, el problema es de que cada guerra tiene un argumento que esconde verdaderos intereses. Eso lo estamos viendo con los estudiantes de Relaciones Internacionales, en la clase de manejo de crisis. Anoche hablábamos con ellos. Es decir, ¿cuáles son los intereses en juego? Pero ¿cuáles son los argumentos para ir a esa guerra? Algunos dicen de que, cosa que yo no creo, de que el presidente francés lo que ha hecho es un autoatentado, lo cual ¿para qué? Para justificar la intervención de la OTAN en el conflicto de Siria. Pero yo no lo creo. O sea, ese sería como el argumento, la justificación para ir a una guerra. Los Estados Unidos, pero también fíjese que el presidente francés, en una locución que hacía ayer, porque en Francia, en toda Francia, y en todo el mundo, incluso aquí, hubo un minuto de silencio en memoria, ¿verdad?, de lo que pasó
París. Ayer decía de que a pesar de todo, él pide que renuncie el presidente de Siria, Assad. O sea, uno de los argumentos para meter y financiar a estos grupos rebeldes es que Assad debe renunciar, porque es un dictador, porque es un presidente antidemocrático. Y Assad es un hombre que ha sido producto de elecciones y plebiscitos en Siria. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con él, pero igual pasaría en Venezuela, ¿verdad? Si Maduro pierde las elecciones del próximo 6 de diciembre del Parlamento, y si gana la oposición, la situación se va a poner más grave en Venezuela. Y eso no nos conviene a nosotros. Si las elecciones las pierde Scioli y las gana Macri, eso también va a tener un efecto importantísimo en nuestro país y en el mundo. Porque entonces va a decirse que los pueblos están rechazando este tipo de gobiernos, que ya se viene diciendo, ¿verdad? Entonces yo creo de que el argumento, el interés es el control geopolítico de la zona. Fíjese que ayer estábamos viendo la importancia del petróleo. Se dice que Siria no tiene el petróleo que tiene Venezuela, ¿verdad? Sin embargo, tiene gas, tiene petróleo y tiene otros recursos. Pero el problema es de que Siria es un punto geoestratégico para mover una serie de economías, el gas que viene de Rusia para el Mediterráneo, de tal manera de que está Israel. Hay que analizar el problema de Israel, ¿verdad? Porque Israel es un actor importante en este juego, ¿verdad? Israel también es otro fenómeno. Israel no siempre actúa con el consentimiento de los Estados Unidos. La política de Israel, la política exterior de Israel, se caracteriza por hacer lo que ellos quieren hacer, porque ellos tienen mucha capacidad financiera y también son una gran potencia militar. Tienen las bombas atómicas, tienen armamento de primer nivel, que se los ha dado precisamente los Estados Unidos. El financiamiento militar que da a los Estados Unidos a Israel es inmenso. Entonces Israel también es un elemento que hay que poner en el juego. No es en balde de que Rusia, con Putin, ha tenido ya conversaciones con Israel. Estamos viendo entonces que el peligro de una guerra, ¿verdad?, tiene que ver también con los intereses, como usted dice. Ahí hay grandes recursos, ¿verdad?, en Libia, en toda la zona de Irak, en Turquía, el control del Golfo Pérsico, el control del Mediterráneo, etc. Entonces, yo creo que es necesario, como dice el presidente Putin, no queremos la guerra, pero no le tenemos miedo. Claro. ¿Verdad? Y se considera que Putin es el nuevo líder mundial, ya no es Obama. Obama está siendo muy criticado porque se ha dejado, como digamos, tomar el protagonismo mundial por parte de Putin. Y Putin es un hombre muy inteligente, un hombre de Estado. Ayer estuve escuchando unos videos de él, precisamente para poder mejorar la visión para este programa. Y él está negociando, es un gran negociador, pero tiene también su poderío militar y económico detrás de él, ¿verdad? Ojalá que eso se entienda y que lleguen a un entendimiento, ¿verdad? Sin embargo, el mismo Putin está hablando de una coalición contra el Estado Islámico, ¿verdad?, porque es un fenómeno que ha crecido
fuera del control de las grandes potencias. ¿Cómo se financia el Estado Islámico, doctor Uribe? Porque, bueno, ya, por ejemplo, usted mencionaba, incluso anda unos recortes, anda un documento que me parece interesante, ¿verdad? Claro, está en manos de un docente, de un catedrático de Relaciones Internacionales, de aceptación de algunos líderes, entre ellos Hillary Clinton, candidata a la presidencia por los Estados Unidos, que acepta haber fracasado, de haber financiado y fracasado en el tema del Estado Islámico y el terrorismo en el Medio Oriente. Si ellos no están financiando hoy, ¿cómo se financia el Estado Islámico? Porque por lo visto tienen mucha potencia, tienen mucha fuerza. Bueno, si está enfrentado a prácticamente toda Europa y hoy a Rusia. Le voy a leer aquí una noticia que aparece en Actualidad. Es un medio ruso. Dice: el presidente Barack Obama y la ex secretaria de Estado de Estados Unidos y Hillary Clinton son responsables de la creación del Estado Islámico en Siria e Irak, ha declarado el candidato republicano a la presidencia norteamericana Rick Santorum. Pero además el Estado Islámico es una creación de la decisión política de Hillary Clinton y Barack Obama de abandonar a Irak, a pesar de todas las recomendaciones de nuestros generales en Estados Unidos, a pesar de todas las recomendaciones políticas, expresó Santorum a sus partidarios en la reunión del partido. Pero el juez napolitano dice que Hillary Clinton abasteció a los terroristas en Oriente Medio mientras ocupaba el cargo de secretaria de Estado de Estados Unidos. La señora Clinton brindó asistencia material a los terroristas y mintió al Congreso en un lugar donde la ley la obligaba a ser veraz. O sea, el problema es que como el Estado Islámico lo que se le dio fue una especie de capital semilla a Al Qaeda, pero fracasó Al Qaeda y otros grupos terroristas, y de ahí surge el Estado Islámico con otros liderazgos fuertemente influenciados por el Islam, que se consideran incluso hijos de Mahoma, el profeta. Entonces en esto la ideología y el liderazgo tiene mucho que ver. Entonces dice: mientras que la señora Clinton negaba tener conocimiento de los envíos de armas a Turquía, ella y su asesor político en el Departamento de Estado, Andrew Shapiro, autorizaron cientos de envíos de armas por valor de miles de millones de dólares a los enemigos de Estados Unidos, que los emplearon en su guerra secreta. Pero ellos, el Estado Islámico tiene un territorio, y en ese territorio hay petróleo en abundancia. Y se dice de que por lo menos cada año el Estado Islámico recibe no menos de 500 millones de dólares por vender el petróleo. ¿Y a quién se lo vende? ¿Verdad? Rusia no tiene necesidad de petróleo, ¿verdad? Entonces es obvio de que aquí están involucradas las grandes potencias que sí necesitan del petróleo. Fíjense que o sea, ¿el Estado Islámico le vende petróleo a las grandes potencias? Sí. ¿Esos 500 millones provienen de las grandes potencias? Así es, sí. Fíjense que los Estados Unidos, que es un país inmenso, pero no tan inmenso como Rusia. Claro. Estados Unidos consume el 25% del petróleo mundial y no tiene ellos la capacidad de resolver ese problema por sí mismo. Tiene que buscar el petróleo en otras partes del mundo. Pero todas las grandes potencias, Italia, Francia, Alemania, necesitan del petróleo. El problema con el petróleo es que estas sociedades desarrolladas están construidas bajo la energía petrolífera. Si se pierde el petróleo,
Si ya no se tiene el sustento del petróleo, estas sociedades realmente fracasarían. España, que está ahora ya muy preocupada porque pueden haber acciones en contra de España, solo produce como el 5 o el 10% del petróleo que necesita. Entonces, por eso es que se explica de que toda esta geopolítica lo que busca es no solamente el petróleo, sino que el agua, los minerales, el cobre, la plata, el oro, que no está en estos países desarrollados, sino que está en África, está en América Latina, ¿verdad? Entonces el problema es que el Estado Islámico prácticamente se ha desarrollado tanto que ya tiene su propio autofinanciamiento, ¿verdad? Por eso es que se convierte en un elemento mucho más peligroso. Doctor, se habla mucho del nuevo orden mundial. ¿Este nuevo orden mundial no lo domina más Estados Unidos? Es que fíjese que, ¿cómo le pudiera decir? Hay un proceso de cambio del viejo orden a un nuevo orden, ¿verdad? El viejo orden era un orden bipolar que se le llamaba, en el que estaba por un lado la Unión Soviética y por el otro lado los Estados Unidos. Después de la caída de la Unión Soviética, que se creyó que los Estados Unidos iban a emerger como el único poder en el mundo, cuestión que sucedió por algún tiempo después del 90, etc. Lo que ha pasado es que Estados Unidos ha ido perdiendo liderazgo en el mundo, en todo el mundo, ¿verdad? Incluso ahora está perdiendo liderazgo con sus aliados europeos. Esto tiene que ver también con el liderazgo de Obama, que según parece no está a la altura de la nueva situación, ¿verdad? Entonces la pérdida del liderazgo de los Estados Unidos también tiene que ver con el surgimiento de otras potencias mundiales que no existían antes, o bien si existían, estaban como bajo control de las grandes potencias del viejo orden. Y estamos hablando aquí de nuevas potencias como Brasil, la India, China, África del Sur y Rusia, que conforman estos 5 países lo que se conoce como el BRIC, que ya tienen sus propias reuniones y sus propias decisiones. Incluso están planteando ya una nueva moneda para superar el dólar. Esa es la crisis que genera toda esta conflictividad. Es decir, los Estados Unidos, en primer lugar, sigue siendo una gran potencia, pero ya no es una gran potencia económica, sino que es una potencia militar. El instrumento con el que amenaza los Estados Unidos para conseguir sus intereses es el instrumento militar. Entonces yo creo que ese es un problema. Ese es un problema para el mismo pueblo norteamericano. A mí no me ha gustado para nada que Bush, que Obama, en el cual nosotros vimos una esperanza de que iba a haber cambio de política geoestratégica de Estados Unidos, ha aumentado el presupuesto militar, no lo ha disminuido. Y el presupuesto militar de los Estados Unidos es gigantesco. El presupuesto militar de los Estados Unidos es mayor que el presupuesto militar de todos los países de las grandes potencias juntas. Imagínense. Son como 6.000 billones de dólares al año. Entonces yo la vez anterior hice un cálculo, ¿verdad?, para que podamos entender un poco el fenómeno de que con el presupuesto militar de los Estados Unidos de un año, El Salvador pudiera sobrevivir
250 años, 2 siglos y medio. O sea, pagar El presupuesto militar de un año en los Estados Unidos. de un año. Y si calculamos de que el presupuesto nuestro de El Salvador son 4.000 millones, Claro. 4.000 millones durante los 150 años, nosotros sobreviviríamos tranquilamente. Entonces, y además el presupuesto militar de los Estados Unidos es el presupuesto, como le decía yo, más grande, y es la mitad del presupuesto nacional de los Estados Unidos. Total que yo digo, ese gasto militar de los Estados Unidos es el que está haciendo daño a la misma sociedad norteamericana. Porque si ahora cada vez los problemas económicos en Estados Unidos son mayores, nos expulsan a los inmigrantes, ya no vemos ahí el sueño americano, sino que ahora lo que hay ahí parece ser que es una pesadilla norteamericana. Entonces, para poder enrumbrar la economía de los Estados Unidos, habría que revisar el presupuesto militar. Sin embargo, a pesar de que los Estados Unidos tiene ese impresionante gasto militar, Rusia y China ya son fuertes enemigos militares sin tener ese presupuesto tan grande como tienen los Estados Unidos. Se dice que la aviación rusa superó ya y que ya tiene el control del espacio aéreo, los rusos, sin meter a los chinos. Total que el tema militar no es solución, ni para los Estados Unidos ni para el mundo. Entonces ya los Estados Unidos han dejado de ser desde ya hace ratos. Yo la vez pasada dando una ponencia hace como quizás unos 10 años, hablaba de esto y algunos presentes no creían. Y ¿cómo no? Entonces el problema es de que Estados Unidos ya no es la gran potencia económica, ya no regala dinero. Aquí, por ejemplo, fíjese que para El Salvador cada vez le dicen a nosotros, los salvadoreños, autofinancien ustedes con sus... Incrementen los impuestos, nos dicen. Sí. Voy a un corte comercial, regreso con eso. Hoy que ya hemos conocido este panorama y una pincelada, porque esta es una pequeña pincelada de lo que pasa en el mundo, quiero regresar y le pregunto al doctor Uribe, bueno, ¿y en qué nos atañe a nosotros este tema internacional? Diría, un país tan pequeño que hace incluso el chiste de que se metió a una guerra en Irak sin sentido, solamente porque un presidente quería quedar bien con los Estados Unidos. ¿En qué nos afecta este tema mundial a nosotros? ¿Por qué tenemos que poner atención y por qué no tenemos que dejar pasar por alto? Porque al final, ya decía el doctor Uribe, ya nos están diciendo, no, miren, no hay pisto para darles a ustedes. ¿Ya? Nos financiaron la guerra por 12 años, unos creen que eran $1 millón diarios. ¿Es así? Sí, así. $1 millón diarios para la guerra. Y hoy para el hambre y la seguridad, ¿cuánto es? Voy a un corte comercial, ya regresamos. Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior. Te saluda Miguel Pereira, alcalde de la ciudad de San Miguel. Y en esta ocasión te quiero extender la atenta invitación a que participes en el Carnaval Internacional de San Miguel. Porque para reír, para gozar, no hay más lugar que San Miguel en carnaval. Gózalo, aquí debes estar. Si va a remodelar o decorar su casa, oficina o rancho en la playa,
Piense en Lajas de El Salvador. Contamos con una amplia gama de colores en piedra natural, cortes especiales y rústicos. Visítenos en Autopista Comalapa, kilómetro 14, San Salvador. Llame ya y dele vida a la imaginación. Teléfono 503-2531-8782. Porque queremos consentir tus gustos. Decora con Lajas de El Salvador. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746, o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Homes Realty. Será un placer atenderlo. La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español. En circulación desde 1988, en Long Island, New York City y New Jersey. Es la única que tiene 4 diferentes ediciones, donde usted puede leer las noticias locales e internacionales y colocar su anuncio para su comunidad. Para estar bien informados, diga, como digo yo, ni lo oí, ni me lo contaron, lo leí en la Tribuna Hispana USA. ¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos 503-2223-3047 o 503-7990-0211. O escríbanos a rmhomesb@gmail.com. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Salvadoreños y salvadoreñas que viven en el exterior. Te saluda Miguel Pereira, alcalde de la ciudad de San Miguel. Y en esta ocasión te quiero extender la atenta invitación a que participes en el Carnaval Internacional de San Miguel. Porque para reír, para gozar, no hay más lugar que San Miguel en carnaval. Gózalo, aquí debes estar. Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, ya estamos al aire con ustedes, nos quedan un par de minutos y lástima por el tiempo porque la verdad es que una conversación bastante interesante con el doctor Alberto Uribe, catedrático de Relaciones Internacionales, tiene una vasta experiencia a nivel de análisis sobre asuntos hemisféricos y globales, y ahora pues le hemos querido invitar para que desde su perspectiva y opinión nos comente cómo él ve cómo ve el mundo y esta crisis a la que nos estamos enfrentando. Y entonces alguien podría estar pensando de lo que nos ven, doctor Uribe, bueno, ¿y eso en qué nos atañe a nosotros? ¿En qué nos afecta a nosotros? Si lo que pasó en Francia fue en Francia, lo que pasa ya en el Medio Oriente es en el Medio Oriente. ¿Por qué deberíamos nosotros poner atención como ciudadanía y como gobierno y como autoridades? Claro, es decir, yo creo que estamos inmersos en el mundo, ¿verdad? Es decir, no vivimos fuera del mundo. Hemos vivido durante mucho tiempo prácticamente muy vinculados a la política de los Estados Unidos. Entonces, una de las tareas que tenemos que hacer, y este gobierno entiendo que la está haciendo, es abrir relaciones con el resto del mundo, para no estar
dependiendo solamente de los Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos siempre se dice tenemos una cantidad de salvadoreños ahí, es muy importante. Pero eso no puede ser condición para que nos siga dando apoyo político y económico a los Estados Unidos. Si el país no desarrolla su propia política internacional para poder resolver los problemas de seguridad que tenemos ahora y plantear ya objetivos de desarrollo, si no lo hace, entonces vamos a seguir dependiendo de los Estados Unidos. No podemos depender de nadie. Tampoco podemos ser independientes en lo absoluto. Yo creo que la independencia absoluta no existe, pero sí una política de interdependencia. Y una de las acciones que hay que hacer es abrir relaciones con otros países europeos. Siempre he visto las autoridades, o yo no he sido una percepción particular, bastante timoratos, como muy temerosos de ir y hablar, por ejemplo, con países como Rusia, como China, o países árabes que de alguna forma tienen esa potencia y tienen esa fortaleza económica como para poder ir y quizás no a pedir, sino a abrir relaciones comerciales. Siempre he visto como ese temor, doctor Uribe. Es que mire, para mí el problema de El Salvador es que tiene que abrirse al mundo ofreciendo, no pidiendo. Y entonces este mundo es de relaciones comerciales, es de relaciones económicas, ¿verdad? Y el problema de El Salvador es que tiene que verse a sí mismo qué es lo que nosotros podemos ofrecer al mundo. Somos un país pequeño. Se acaban de vender no sé cuántos quintales de azúcar a China. Y yo casi le aseguro de que ya se vendió esa cantidad de azúcar a China y prácticamente nos quedamos sin azúcar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que ofrecer desde el punto de vista agrícola, industrial, tecnológico? Se dice que nuestro principal recurso es el recurso humano, y es cierto, pero no es un recurso humano culto, educado, porque podríamos exportar ingenieros científicos. No los tenemos. Y no los tenemos. La Universidad de El Salvador está prácticamente abandonada. La Universidad del Estado, con sus propios problemas internos. Tiene que mejorarse la educación superior. Fíjese que las cifras son alarmantes. Del 100% de los bachilleres que salen de nuestro país graduados cada año, solo el 15 al 20% ingresa a realizar estudios superiores. No la Universidad de El Salvador, sino que a todas las universidades. Y el resto, 80%, ¿qué hace? ¿Qué perspectivas tiene? Es decir, esos datos son los que tenemos que revisar. Otro dato, fíjense que aquí en el país, cada año nacen 100.000 niños vivos, no se cuentan los muertos. Cada año 100.000 niños. ¿Cuál es la política para que el Estado integre a esos niños a la vida institucional y educativa y cultural? Yo veo que los esfuerzos son muy pocos. O sea, los problemas son muy grandes y los esfuerzos son muy pocos. La agricultura prácticamente arruinada. Entonces yo creo que hay que plantearse qué es lo que va a ofrecer El Salvador al mundo. Y yo creo que lo primero que debería ofrecer es talento científico, talento intelectual, gente formada, gente culta. Todavía desde hace años el nivel de escolaridad en nuestro país es como de 5 años, o sea que los chicos llegan a 5º año y ya no llegan al bachillerato. Quizás ya aumentó un poco, pero dicen que este año hay 35.000 estudiantes de primaria y secundaria que han abandonado las escuelas a raíz del conflicto de seguridad. Entonces, ¿qué hacer? El esfuerzo tiene que ser muy grande.
Y ningún país va a salir adelante si no es a partir de sus propios recursos. No podemos estar pensando que nos van a dar ayuda exterior. Por supuesto que lo vamos a necesitar, ¿verdad? Pero debemos de pensar en una política de autosostenibilidad en todas las áreas. Entonces yo creo de que por ahora tenemos muy poco que ofrecer al mundo. Fíjense que la vez pasada escuchaba a un dirigente político nacional diciendo él que El Salvador iba a ir a Rusia y a China a buscar mercados. ¿Mercados para vender qué? Rusia es un país inmenso, el país más inmenso del mundo, que tiene todos los recursos, todos. Oro, plata, níquel, cobre, gas natural, petróleo, todo. Putin dice, no necesitamos realmente hacer guerras de conquista por recursos naturales, porque los tenemos. Eso no pasa en los Estados Unidos. Tienen agua, etc. Entonces, en China, una gran potencia, que se dice socialista, pero me decía un amigo cubano, mira, hacer negocios con los chinos, no creemos de que son buena gente. La China popular, que es la única China que existe. Ellos a la hora de hacer negocios se comportan como capitalistas. A la hora de los negocios ya es cosa de actuar con mentalidad empresarial. Entonces ese es el problema, de que seguimos siendo dependientes y que no tenemos suficiente base económica e infraestructura para competir en el mundo. Pero lo podemos lograr. Yo estoy seguro que lo podemos lograr. Y lo podemos lograr precisamente a propósito de los ciudadanos compatriotas que viven en los Estados Unidos. En la medida de que ellos también piensen en el país, pero no piensen en darnos pisto, sino que piensen en formar gente, científicos, sociólogos, politólogos, economistas. Aquí tenemos una necesidad de economistas para ir viendo cómo podemos ordenar este país y ponerlo en la ruta de la seguridad, en primer lugar la seguridad económica, y luego plantearnos indicadores para el desarrollo. Entonces yo creo que El Salvador tiene una gran tarea por delante, ¿verdad? Muy importante. La integración centroamericana es importante, ¿verdad? Nuestras relaciones con todos los países, sin distinción. Y además reducir nuestro gasto militar. Fíjate que sin gasto militar y en gasto de la PNC y todo eso, es una millonada, sin tomar en cuenta lo que gasta la empresa privada en su propia seguridad privada. Entonces, el problema de la seguridad es un problema central, pero tenemos que vincularla al desarrollo, a la educación. Exactamente. Doctor Uribe, muchas gracias por acompañarme esta mañana. Con todo esto, decía un diputado un día de estos que le preguntaban, mire, ¿y usted cómo es que hace sus cuentas? Pues porque no le cuadran. Un diputado que está siendo hoy enjuiciado decía, si es que disculpen, dice, si la verdad que como diputado a veces no sabemos ni a qué vamos a la asamblea, decía, ni cuenta podemos hacer, o sea, para justificar que no le cuadraban los montos que le están preguntando de dónde salieron. Entonces necesitamos eso, estadistas, claro, para poder desde ahí empezar a resolver. Pero de repente no quiero ser grosero con los diputados, que me merecen mucho respeto. Al final nosotros los elegimos, no sé si yo, pero tenemos que tener cuidado a quienes mandamos para que nos dirijan y que nos gobiernen, porque tenemos que integrarnos al mundo y de esa manera no va a ser posible. Doctor Uribe, muchas gracias, muy fino. Muchísimas gracias y buenos días, y gracias por la invitación al personal del Canal 25. Muchas gracias a usted, muy fino. Muy amable. También a usted le agradecemos por su sintonía. Le invitamos a que nos encontremos aquí mañana para que abordemos juntos temas de país. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.